Amigos de Cuatro Vientos, queridísimas audiencias, qué gusto estar con ustedes en este día miércoles 13 de octubre del año 2021. Muy amables por compartir, por estar dándonos me gusta, likes a nuestra transmisión que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Y pues el día de hoy vamos a retomar un tema que en realidad debimos haberlo en Cuatro Vientos tomado el día 11 de octubre. Y usted dirá, ¿por qué el 11 de octubre? ¿Qué tan importante es esa fecha? ¿Qué tiene de interesante? Pues amigos, amigas, fíjense que nada más y nada menos que es el Día Internacional de la Niña. Y pues la verdad es que los retos de las niñas en nuestro país y en el mundo están tremendos, son muy grandes. Y lo cierto es que pues para las niñas y las adolescentes, pues de diciembre del 2018, específicamente en el caso de México, a diciembre del año 2020, fíjese usted lo que son las cosas. Han sido víctimas de feminicidio 150 niñas y adolescentes. Es un delito que está a la alza en nuestro país, desafortunadamente, y tan solo de enero a junio del año 2021 se reportaron 48 feminicidios de niñas. Mari Carmen, Olga, es una cifra realmente escalofriante. Y lo más terrible, amigos y amigas, es que pues, las niñas también son objeto de grandes abusos en materia de respeto a sus derechos como migrantes, porque también la crisis mundial ha generado que los niños y las niñas, ¿sí? Pues acompañen a sus familiares o incluso viajen solos y solas, ¿sí? Para trasladarse de un lugar en donde consideran que ellos viven inseguros hacia lugares en donde pues supuestamente se les va a proteger. Y bueno, eso definitivamente en Cuatro Vientos, tanto Olga Alicia Aragón, nuestra coordinadora editorial, como nuestra queridísima amiga, la maestra Mari Carmen Río Seco, pues no iban a dejar pasar por alto cuando se trata de temas de las mujeres. Bienvenidas, Mari Carmen, bienvenida, Olga Alicia. Adelante, Olga. Así es, bueno, pues nos da muchísimo gusto, amigas, amigos, que esté con nosotros un miércoles más Mari Carmen Río Seco, quien durante ya casi 30 años se ha dedicado pues de manera constante al activismo y al estudio de los derechos de las mujeres y de las niñas. Ella conoce como la palma de su mano todo lo que han sido las conferencias internacionales, los acuerdos binacionales, internacionales, para tratar de pues, disminuir estas desigualdades enormes que existen en el mundo entre los derechos de los que gozan los hombres y lo que sucede a diferencia con las mujeres. Y en este sentido, bueno, pues ella tiene los acuerdos de Beijing, tiene las resoluciones de cada congreso local, nacional, tiene los conocimientos de cuánta conferencia de mujeres se ha realizado y nos puede hablar con mucha precisión de los avances, los logros que existen, obviamente, pero también de los enormes rezagos tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Y en efecto, la Organización de las Naciones Unidas pues acordó decretar el día 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. No faltan quienes dicen, ¿por qué si ya existe el Día Internacional de la Mujer, ahora el Día de la Niña, y por qué no el Día del Hombre y del Día del Niño? Bueno, pues hay datos muy claros que te marcan esas diferencias. Javier ya mencionó algunos, yo nada más quiero mencionar mientras que una de cada cuatro niñas de entre 15 y 19 años en todo el mundo no recibe educación, empleo o capacitación, la comparación con los hombres es 1 de cada 10. Vean nada más la diferencia. 1 de 4 las niñas, 1 de cada 10 los niños. Y vamos a hablar de temas que son muy tristes, muy lamentables, como estos de los feminicidios, los secuestros, las violaciones sexuales, en algunas partes del mundo peor que en México, pero lo vamos a hacer gracias a Mari Carmen,
pues con el profesionalismo, la ética, la visión con la que debe hacerse respetando plenamente los derechos de las víctimas y también, ¿por qué no?, destacando, subrayando, elogiando aquellos casos en que las niñas, las mujeres, cada vez nos vamos acercando más a un plano de igualdad y en algunos casos en un franco proceso de empoderamiento y todo a fuerza de estar picando piedra, luchando, insistiendo en este movimiento que cobra fuerza a nivel mundial y que a nosotras, a muchos hombres también nos alegra que esté sucediendo igualmente en México. Adelante, querida Mari Carmen, con el tema. Muchas gracias. Buenos días, estimado público que nos ve. En efecto, nos gusta a Olga y a mí, aparte de comentarlo, la cuestión que tiene que ver con legislación y instituciones que favorezcan la situación de las mujeres y de las niñas, hay ciertas fechas que hay que conmemorar. Muchas de las fechas que se conmemoran, aniversarios, han nacido con la intención, pues, no de festejar como el 8 de marzo, ¿no?, sino de revisar, o sea, se hace una preferencia en memoriar un día de una situación, de una comunidad, de una problemática, y en este caso, pues, de género, que tiene que ver con las desigualdades, con esas brechas de desigualdad que todavía existen a nivel local, mundial e internacional. Y en ese sentido, se da el día para reflexionar, como es el día de las adicciones, el día de la persona migrante, de la mujer indígena, etcétera. También así es el día que se ha puesto la comunidad internacional a través de ONU y las organizaciones de población, se ponen de acuerdo para celebrar eventos que estén relacionados con disminuir esas brechas de desigualdad en el caso de la niña. Entonces, el 11 de octubre, es un día en que se va a compartir todo lo que hay con respecto a la niña. No sé si ya se esté viendo en la pantalla. Sí. Estoy viendo, si vas a poner algo ahorita, Mari Carmen. Sí. Ok, entonces déjame porque estaba poniendo una fotografía y ahora sí, adelante, ahí está. Ok, entonces. Ahí está la Mafalda, la querida Mafalda. Sí, es nuestra niña interna que todas y todos llevamos dentro, ¿no? Mafalda. Entonces, el 11 de octubre, UNICEF, que es el encargado con la parte de la niñez de esta inmenso mecanismo de derechos que es la ONU, declara que el 11 de octubre se va a conmemorar el Día Internacional de la Niña, y ciertamente es de conocer los derechos de las niñas y los problemas extraordinarios que hay, que enfrentan a nivel mundial, y que si los revisamos, aunque sean países lejanos, grandes, pequeños, con recursos o sin recursos, la problemática es muy parecida. Me gustó esta parte de Clarice Lispector, que ha hecho varias referencias al tema de las niñas. Dice: quería volver a ser niña porque las rodillas raspadas se curan mucho más rápido que los corazones partidos. Es una frase muy bonita, pero también tiene que ver con esa situación de que las mujeres tenemos que sufrir y aguantar. Somos las que en las relaciones soportamos el maltrato, soportamos las pérdidas, y ya sea porque somos madres, hermanas, esposas, etcétera, ¿no? Pero es una situación que poco a poco va cambiando. Si vemos las películas de la década pasada a las de estos últimos 3, 5 años, vamos a ver que hay muchas películas relacionadas con mujeres empoderadas. Empoderadas para trabajar por su comunidad, para ellas mismas, pero son mujeres que ponen en primer plano su proyecto de vida. Entonces, esto es lo que está cambiando en las niñas.
Y pues una de las cosas que no hay que quitar el dedo del renglón es esta parte, ¿no? O sea, cambiar los estereotipos. Ya hemos escuchado y reflexionado en muchos, incluso se ponen en las redes ya el ir quitando esos estigmas o que tienen que ver con que las niñas esperan el príncipe azul, ¿no? Entonces, no existe, no hay esa media naranja que se nos ha estado, que tenemos que encontrar y aguantar. Entonces, una de las recomendaciones es empezar a que las niñas vivan su infancia como niñas, ¿no? Con sus derechos, libertades y los cuidados que necesitan. ¿Por qué? Porque una situación de promover desde pequeñas, aparte de los juegos que tienen que ver con esos roles de la domesticidad, del trabajo de cuidados, también hay que quitar esos juegos en donde las niñas se les da más importancia a su aspecto, ¿no? A su aspecto y la competencia entre las niñas por la atención del niño, del joven, el jefe, el amigo, el vecino, etc. Entonces, hay que empezar a desmistificar todo esto de que las niñas necesitan su príncipe azul y dejar de vestirlas como unas personas adultas en donde lo más importante va a ser su apariencia. Entonces, esto sí va cambiando. Vemos estas jóvenes que nos tienen impresionadas al demostrar su fuerza, su valor y su enojo, ¿no? Entonces, las niñas también se enojan y se vale. Y pues en ese sentido, que la recomendación es que dejar de crear princesas indefensas y machitos violentos, porque ser protectores y celosos crea una violencia hacia las niñas. Entonces, si empoderamos a una niña, vamos a cambiar. Hay un video que yo ya había compartido con ustedes, a ver si lo tengo por aquí, a ver, que me gusta mucho. A ver, voy a dejar de compartir un poquito para buscar el video y no poner a las personas en esta situación de estar esperando. A ver. Bueno, sobre esto yo quiero también señalar, bueno, prevenir que no, que este programa también puede contener temas que pueden ser delicados para gente que es muy sensible o impresionable, porque pues hay situaciones que pasan en las diferentes regiones o países que están relacionadas también con lo que pasa aquí con nosotros en México, pero pues es importante señalar que si el público es un público que se puede impresionar, pues es una realidad que existe, ¿no? Entonces, estoy tratando de poner algo positivo. Sí. Pero Fíjate, mientras tú buscas eso, yo podría comentar algo respecto a la situación de las niñas en este momento en el mundo. Por supuesto. Es algo realmente espeluznante, trágico, y es una verdadera aberración el hecho de que, primero, hay dos cosas que marcan a veces el destino de una niña. El simple hecho de que nacen niñas en algunos países del mundo origina que sus padres prácticamente las desechen. Es más, han existido culturas en la antigüedad en donde los padres eliminaban, mataban, asesinaban a las niñas porque no habían nacido varones. Y últimamente lo que ha estado sucediendo con las niñas en algunos países de nuestro planeta tan loco es que en cuanto nacen niñas, siendo apenas unos bebés, les cortan el clítoris, precisamente para evitar que tengan algún tipo de placer sexual al momento en que tengan relaciones sexuales. Y esto que está sucediendo fundamentalmente en muchos países africanos, en algunas naciones latinoamericanas, en algunos países asiáticos, ha estado precisamente en el ojo de las enormes censuras y de los trabajos que han realizado diversas organizaciones internacionales defensoras de los derechos de los niños
de las niñas y de las adolescentes, para que concluya finalmente este tipo de situaciones, Olga, que provocan una indignación terrible y que no son pocas, ¿eh? Creo que el último conteo que se 200 hizo, millones, Javier. 200 millones de niñas. 200 millones de niñas y mujeres de 15 a 49 años han sufrido mutilación genital femenina, práctica que prevalece en 31 países, especialmente en el continente africano. Así es. Adelante, Carmen. Ya lo tienes. Carmen. Sí, ya lo tengo, nomás lo Ok. así como me enseñaste, Okay. en tamaño grande, ¿no? En tamaño cine. Si tiene más de 35 años, esta es la cantidad. ¿Qué es? Espérate. Ok, nada más es cosa de regresarlo tantito y lo arrancas. Ok. De cerilla que tiene atrapada en sus oídos ahora. Ay, Para Dios algunos mío, es la qué vejez, feo, qué pero para la feo. mayoría de las personas Esto no sé cómo. Omitir anuncios, ya. Ah, ok. Entonces, esto es en positivo. Y es importante. Bueno, este video ya lo había compartido. Diputadas y diputados, Ay, perdón, otra vez. muy buenas tardes. Sí, Saludos. recuerdo muy bien. Es más, hasta eso fue lo que pasó también. Me acuerdo muy bien que eso pasó después. No, sí recuerdo muy bien ese video que nos compartiste, Mari Carmen. Sí, pero, o sea, sigo sin aprender cómo manejar esta parte. Pero bueno, el tema es que este video refleja en positivo la diferencia que podemos hacer como sociedad, como mamás, como papás, como tías, como maestras, maestros y como autoridades, como gobierno institucionalmente, a favorecer el cambio. O sea, todo lo que puede pasar si nos abocamos a evitar esas situaciones de retraso, de desigualdad y de violencia que sufren las niñas. Entonces, en ese sentido,
yo quiero hablar sobre unas cosas que son impresionantes, ¿no? Primero voy a comentar que el Fondo de Población de Naciones Unidas es una organización de ONU, por supuesto, que está encargado de la salud sexual y reproductiva. ¿Qué quiere decir? Que el video también está relacionado precisamente en la salud integral de las niñas. Y esto tiene que ver con su aparato reproductivo, con su alimentación, con su salud emocional, porque se quiere aprovechar para que haya un control y una atención de esto. Sabemos que tanto en Mexicali, Baja California, México, Oaxaca, Guerrero, otros países, sabemos que las niñas sufren muchas complicaciones porque tienen que ver con un embarazo temprano, y esto tiene que ver con lo que decía un poco Javier, con los trabajos y los roles de género que les imponen, ¿no? Entonces, hay que ver que esta parte de la mutilación genital que decía Javier, perjudica a 3 millones de niñas al año. Creo que ya hubo un médico que fue detenido en Estados Unidos porque estas costumbres tan ancestrales y tan agresivas se llevan con toda una comunidad a donde se cambian, así como la comunidad china llega y nos deja todas sus costumbres, los haitianos los están haciendo, y en estas migraciones pues se quedan todas estas costumbres, así como en Valle de San Quintín, o sea, hay muchas comunidades indígenas, principalmente de Oaxaca, con algunas diferencias entre una comunidad y otra, pero repiten entonces cosas que en el hecho de usos y costumbres pues no son legales, no son, son en contra de los derechos humanos de las mismas comunidades. Pues también se habla de que el embarazo, el matrimonio infantil que conlleva un embarazo precoz afecta a millones de niñas. Hay que ver cómo las instituciones están haciendo algo. Hay instituciones como Espina, que es el Sistema de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, y hay programas de protección que, por cierto, que tanto Espina como Pronapina están en riesgo de desaparecer. No sé si es lo último que yo había leído, y en esta situación de que puedan desaparecer estos mecanismos o bajar el presupuesto para la atención de las niñas, crea una situación de desigualdad. Entonces, voy a compartir, si me permites, Luis, unas prácticas que se dan a nivel mundial en algunos países, en lo oscurito, con estas migraciones de comunidades que tienen prácticas violentas, ¿no? Hacia las niñas, y también en nuestro país también se da todo esto, ¿no? Entonces, déjame a ver si puedo compartir. ¿Cuánto va a durar tu video aproximadamente? Fíjate que no sé, son como Okay. 15 diapositivas. Ok. Por lo que platicaba de la situación que estuve ocupada, no es... 5 cosas que no sabía sobre prácticas nocivas para las niñas en este planeta. Sí. Ahí está. O sea, me llamó la atención, yo estaba preparando un programa, pero sobre las niñas, y me gusta ser en positivo. Sin embargo, estuve pensando en que, pues el día es este día y este momento, y aprovechar el espacio que ustedes amablemente prestan para Al hablar de contrario, estas Mari cosas Carmen. y sensibilizarnos un poco más sobre esta situación. Bueno, entonces, nada más déjame subrayar que las personas que sean sensibles a imágenes quizás un poco violentas visualmente, entonces que se queden unos 10 minutitos fuera del programa. Que lo escuchen. Ok, bueno, entonces puede ser impresionable, pero es una realidad. Claro. Hay muchas prácticas que detectó el informe de la UNFPA sobre la población mundial en el 2020, o sea, es reciente. Estaba ya dentro de las consecuencias de la pandemia. Y es un informe largo
pero que estuvo revisando y analizando esas prácticas agresivas, le llaman nocivas para las niñas, y con el fin de ver cómo se ponen de acuerdo los países para detenerla. Entonces, una de las prácticas nocivas es eso que tú decías, y incluye también el planchado de senos. Ahorita voy a explicar, Sí. así como las pruebas de virginidad que se dan. Bueno, todas estas se consideran violaciones a los derechos humanos, por supuesto, Claro. pero tres prácticas en particular que son muy generalizadas, se practican en millones de niñas y persisten, a pesar de que la condena está en las mismas leyes de los países donde se practican, en la situación de la violación a los derechos humanos de las cortes, y son esas tres. Le ponen MGF porque es la mutilación genital femenina. La segunda es el matrimonio infantil y las uniones tempranas, que está muy generalizada en nuestro país por esos usos y costumbres. Y la preferencia por los hijos varones que se da, y en otras circunstancias, como por ejemplo decía yo en Asia, comentaba en otra ocasión, que tiene que ver todo tiene que ver con costumbres ancestrales, patriarcales, ¿no? Y pues que también están relacionadas, obviamente, con la represión hacia la sexualidad de las mujeres, que empieza con los niños, con las niñas. Eso de la preferencia de los hijos varones creó infanticidio, o sea, no estamos hablando de interrupción de un embarazo, sino de que por las épocas en donde no había tanta tecnología, si nacía niña, se asesinaban o se tiraban o se regalaban. Hay muchas cosas que pasaban. Ustedes recuerden, por ejemplo, el libro ese del perfume, ¿no? O sea, donde de una época muy feudal, digamos, no, bueno, sí, en Francia, en donde una señora que trabajaba en el pescado, pues las mujeres no podían controlar el embarazo y muchas veces la mayoría estaban embarazadas por violaciones sexuales de X persona, ¿no? De la persona que quisiera tomarla, violarla y embarazarla, y se quedaba. Entonces, desde hace muchos años, mucho tiempo, que las mujeres no controlaban sus cuerpos, porque lo empezamos a hacer en los 60. Fue cuando empezaron a impulsar los anticonceptivos. Pero antes de esto se hacían unas situaciones que a la fecha ponen en riesgo la vida, el aparato reproductor de las mujeres, y cuando en las comunidades donde el niño, el varón, se convierte en hombre, padre de familia, adulto, protege a su familia, porque es el proveedor, es el protector, y se va por la línea paterna, sus papás. Entonces, las mamás, los papás, las familias de las niñas quedan en la total desprotección en su vejez. Todo tiene que ver con una situación de desigualdades económicas y sociales, y era esa la preferencia que hizo que fueran preferentemente los varones, ¿no? Por este rol de sobrevaloración que se le da a lo masculino. Bueno, la mutilación genital también se llama ablación, y es una práctica que se hizo muy común en África, sobre todo, en algunas zonas más que en otras. Y esta es una práctica en donde se mutilan los órganos genitales, que pueden ser los labios, el clítoris, etcétera, ¿no? O sea, y a veces se cortan y también se cosen, etcétera. Entonces, se entiende claramente que esto no se hace en una situación de higiene. higiene sanitaria, entonces, esta extirpación, esta mutilación crea, por supuesto, que hemorragias, esterilización, en donde después a las mujeres no las van a desechar porque no pueden tener hijos, pero la circunstancia o el motivo, ¿cuál creen que es el motivo de hacer esta atrocidad con las mujeres? Bueno, no tiene nada que ver con su salud, ni tiene que ver con su competencia, ni nada. Y tiene que ver con que, eh, con la situación del control de la sexualidad de las niñas, de las mujeres desde muy niñas. Evitar un placer que finalmente pues también va contra algunas propuestas o
dictámenes religiosos en donde las mujeres, cuando están con sus esposos, obviamente casadas, tienen que proporcionar placer al hombre, pero con esta mutilación también se quita varios de esta situación, porque no olvidemos que en las mujeres nuestro aparato reproductor es diferente, y el clítoris es una parte donde está muy ramificada por nervios, donde da esa sensibilidad que para que las relaciones sexuales sean más satisfactorias, ¿no? Para ambos. Entonces, además están los efectos psicológicos, porque se dan unas condiciones insalubres, pero cuando pasa en otros continentes, en otros estados, pues vemos que hay otro, ¿no? Entonces, es una situación de mucha agresión hacia el cuerpo de las mujeres. Está la otra, que tiene que ver también con mutilar, reprimir la sexualidad. Pero esta se me hace también, esto no se me hace, es muy violenta, porque está enderezada, digamos, en países africanos que han sido colonizados, porque esta situación de ver los senos de las mujeres como con una visión de erotismo, o sea, tiene que ver con una idea sexualizada de Occidente, de la colonización, porque las comunidades muy antiguas, y todavía en algunas comunidades en África, incluso en Europa también, las mujeres pueden andar con los senos En Oaxaca, Mari Carmen. En bueno, Oaxaca. sí, pero ahí es una cuestión económica también, ¿no? O sea, bueno, pero me refiero a que en un momento no se usaba el taparse los senos, porque era parte del cuerpo, como la nariz y las orejas o los brazos, por la función que tenía, y no se veía de esa manera erotizante. Creo que ahora que se han occidentalizado, podemos decir, estas comunidades han transmitido de generación en generación, y son precisamente tanto en la mutilación genital como de las niñas, como este planchado, porque es un planchado, se hace con piedras, con palos, con cosas calientes, apretando, tratando de disminuir el volumen y alargar el periodo de las niñas de crecimiento de sus mamás, ¿no? Que tienen una función que todas. Qué cosa, Mari Carmen. Discúlpame, pero no puedo evitar el contraste con el hecho que, por ejemplo, en Estados Unidos y algunos sectores de la población en México, muy privilegiados, muy escasos en cuanto a que tienen muchos recursos económicos, las niñas tienen apenas 14, 15 años y ya están pensando en hacerse cirugías, y hay médicos que aceptan hacerlas para aumentarse los senos. Entonces, qué contraste tan grande, ¿no? Sí, pero son tres cosas muy interesantes de analizar. En primer lugar, la desvalorización de las niñas, el apropiarse de sus cuerpos, como en el caso de la introducción del embarazo, el apropiarse de sus cuerpos y culpabilizar a la mujer desde niña de la violencia sexual, porque como decía, esto es una idea occidentalizada. Lo que tú marcas es un ejemplo muy claro de cómo esa connotación erótica, sexual, de belleza, que tiene que ver precisamente con una sexualidad, expresarla, y que tiene que ver con una aceptación hacia la otra persona cuando vas a tener una relación. Hombre o mujer, los senos son sexy, supuestamente, ¿no? En las comunidades occidentales, ¿no? Y lo que tú dices, tanto en Venezuela como en Colombia, y se está dando muy claro en Estados Unidos, esa situación, porque tiene que ver con esa erotización, ¿sí? Sí. Esa parte erótica, con esa estética y de la sexualidad. Entonces, ¿cómo este imaginario o esta manera de ver, de sexualizar a una menor de 12 años o que va a crecer, es al revés? O sea, tratan de evitar, supuestamente por el bien de la niña, para que no sea violada, para que no sea robada, para que no sea abusada, que no tengan esta connotación
Esos atributos sexuales. Ujú. Exacto, como un atributo sexual, cuando en África todos sabemos que no había sido así, y pues parte de la colonización que le llamamos la occidentalización, una manera occidentalizada de ver la sexualidad, y pues las que sufren obviamente son las niñas, las mujeres, por la situación en que han vivido siempre desigualdad, discriminación y abuso. Entonces, se destruyen los senos. ¿Por qué? Porque se elimina ese órgano o ese atributo, como dijiste, de las mujeres para disminuir, en vez de disminuir la violencia, concientizando a los niños, a los hombres, que los cuerpos de las niñas no se tocan y que no tienen nada que ver como una propiedad, el apropiarse de las niñas y violarlas, ¿no? Y quedan embarazadas desde que empiezan a desarrollar su cuerpo, porque eso obviamente desde la primera menstruación o previo a la menstruación que empieza la adolescencia con las niñas, y pasan estas cosas que no son coincidentes en una ideología completamente patriarcal y abusiva, en donde las niñas no tienen ese derecho. Y desafortunadamente, igual que en la cuestión de la mutilación de los órganos femeninos de las mujeres, de su clítoris o de sus labios, pasa esto y es reproducido por las mujeres, por de la comunidad, la abuela, la partera, la X, ¿no? Entonces es transmitido, y a mí me asombra mucho precisamente que se esté retrocediendo en esta parte de, de la de aumentar la violencia hacia las niñas, adoptando este tipo de actitudes y acciones que son, pues, deshumanizadas, ¿no? Así, estos son un poco de las cosas que no quise ser muy expresiva, cómo calientan piedras, porque, y todos los días, o sea, las están violentando, quemando, golpeando para disminuir sus senos. Por eso puedes ver unos senos a unas niñas tan jóvenes así, todos deformes, ¿no? Y en estas partes está Guinea, Togo, Benín, algunos países. Esta es una práctica del planchado de senos, y que esconde, pues finalmente es una violencia hacia las niñas, ¿no? Y por eso puse yo que abajo, que es occidentalizado. Aparte de ver a los senos un poco así, lo que también en la Biblia se dice, como que las mujeres somos las malas, provocamos el pecado, ¿no? En este caso provocamos la violación, y pues tenemos que ocultar nuestros cuerpos, agredirlos, violentarlos, mutilarlos, porque es una cosa que se da. O sea, es una cosa real. Bueno, una de las cosas que también nos ponen a pensar es que estas mujeres, las mamás, las abuelas, la comunidad en general, piensan que son buenas intenciones, que lo hacen para proteger a las niñas. Entonces, aquí lo que pasa, también ahorita vamos a ver lo que pasa en nuestro país, tiene que ver con esa supresión de la sexualidad. Y son tres cosas. En primer lugar, la práctica de lo del tejido mamario es frenar o revertir el desarrollo de los pechos de las niñas, con el supuesto de que no resulten atractivas y las protegen del acoso, del embarazo y la violencia sexual de los hombres. Ese es el sentido. Y lo que tiene que ver con las buenas intenciones, por ejemplo, también de la mutilación genital femenina, también o sea, en la investigación se percibe que hay una actitud de protección, como una buena intención. ¿Y qué pasa, Mari Carmen, con el derecho de los niños, por ejemplo, a ser amamantados cuando esas mujeres se convierten en madres? Sí, hay problemas, por supuesto, pero también entre ellas intercambian esa parte. Todavía no se ha estudiado si está también relacionado con un cáncer de seno o qué es lo que puede ser, porque es muy brutal la violencia a la que se exponen, ¿no? Y
y está esa situación de la mutilación que tiene que ver, pues como decíamos, con es una violencia sexual, lo de los pechos también es otra violencia sexual, y está lo que tenemos aquí en nuestro país, que tiene que ver con el matrimonio infantil, ¿no? Sí. Entonces, esas serían como las buenas intenciones. Está un caso que lo puse en mi muro, si quieren filmar, lo puedo compartir, los voy a dar. Es un caso que, pues afortunadamente por las redes y los movimientos de mujeres y de protección a las niñas, pues se dan casos muy horribles, ¿verdad? Terribles, pero sí hay alguna comunidad, organización civil o instituciones, como puede ser el Instituto de las Mujeres, que protegen, que tratan, intentan proteger porque no se hace. El matrimonio infantil creo que fue en el 2015 o 16, ya lo olvidé, se aprobó. El matrimonio infantil se aprueba, se prohíbe. Se prohíbe. Ajá, pero en Baja California fue hasta el 2019 en donde realmente se quita ya, porque en Baja California decía, y estaba inspirado también por las situaciones de nuestras comunidades indígenas, migrantes y locales, de Valle de Ensenada y otra región, porque las acostumbran a casarse muy jóvenes. Recuerden que en esa situación, incluso el IMSS les da protección de seguridad social a parejas de 15, 16 años, porque en estas jornadas de trabajar en la cosecha, en la siembra, en los valles de San Quintín, en el Valle de Mexicali, son comunidades que antes eran migrantes, ahora ya están asentadas acá. Se dan este tipo de costumbres porque es más cómodo para la pareja, es más económico, es más conveniente que se separen del grupo familiar y la niña y el niño rápidamente construyan su propia, pues, ¿qué te puedo decir? Terminan su jornada y por el volumen les paguen más o puedan tener una situación favorable. Entonces el IMSS tuvo que darles la protección de seguridad social, aunque esté prohibido esto. ¿Por qué? Porque si no los iba a dejar desamparados sin afiliación, ¿no? Entonces, obviamente después se embarazan, como es el caso de la fotografía de estas niñas que han de estar entre unos 14, 15 años y ya sus niños son como de 2 o 3 años, ¿no? Y eso se da, entonces, en esta situación tan generalizada, tienen las instituciones que ir cambiando. En Baja California no se cambiaba porque también era el estupro, o no sé si también era la violación, pero creo que se llamaba estupro, cuando era violada una menor de edad tenía relaciones sexuales, no necesariamente mediante violencia, pero sí con el hecho de que sea menor de edad, menor de 14 años. 14. Ajá, en ese sentido, el Código de Baja California sí, o sea, no penalizaba al violador, porque todos sabemos que una persona, si una niña se embaraza, es una violación, o sea, no penalizaba al violador si se casaba con ella. Así es. Es como estaba permitido. Y Baja California, a pesar de ser un estado moderno con muchas características y garantías, estaba en este error. Creo que en el 2019 ya, no sé si fue la diputada, no recuerdo, creo que fue Peñalosa la que puso esta situación y se retira, o sea, entonces se prohíbe que se case el matrimonio infantil y se mande el anuncio a todos los registros civiles y empiezan a trabajar esta parte. Entonces, ya la Suprema Corte de Justicia se va más amplia y dice todo, y el Senado, cualquier embarazo de infantil, de menores, es violación sexual y debe de ser castigada y debe de aplicarse la interrupción del embarazo. Bueno, con este preámbulo, esta información local que hay, me voy de lleno a Guerrero. Guerrero existe, no sé si
bastantes, más de 20 comunidades en Guerrero, que están normadas por los usos y costumbres, su propia policía, su comisariado y su propia organización. Pero estas autoridades actúan de la manera más violadora de los derechos humanos de las niñas, de los niños y las mujeres. Y además es anticonstitucional lo que hacen. El ejemplo fue de que hace menos de una semana, yo lo puse así por la fiscalía porque fue el tema que lo vi como más resumido, investiga la retención de 7 integrantes. Resulta que una señora que se llama Concepción, que estaba embarazada de trillizos, una mujer joven que tenía, creo que eran 1, 2, 3, 4 hijas. Bueno, 4 hijas menores, ¿no? Y dentro de estas 4 hijas había una que se llama Angélica. Angélica, de 15 años, como muchas niñas, muchas niñas, son vendidas por de 30,000 a 120,000, 200,000 pesos, depende de la familia. Como no tienen dote y se da la dote la pone la familia del novio. Entonces, hay también una serie ¿cómo le pongo así? De ritos. O sea, nosotras conocemos el rito ese de los 15 años y tanto en África como pues digamos en Mexicali, o sea, hay rituales para cuando las niñas y los niños pasan de la edad infantil, que ya los consideran como que van a entrar a la adolescencia, a la adultez y hacen serias pruebas. O sea, en el caso de las niñas tiene que ver con la fecundidad, el cuidado, la familia, etcétera, maternidad, en ese sentido, todo lo que podemos ver, ¿no? Y se da en un ritual cuando festejan sus 15 años, el vestido deja de ser niña, convierte en mujer, todos estos mitos que hay y costumbres, que no son usos y costumbres, pero se dan en todas es muy común que se dé esto, ¿no? Que se celebre pero eso tiene una origen muy, muy antiguo, en donde sí se veía más como las niñas, porque no había una control de la fecundidad, se embarazaban y no había esta situación de protección. En ese sentido, también los niños en las comunidades indígenas, sobre todo, tienden a confrontar, así como en Estados Unidos, las comunidades indígenas, pues tenían que hacer una prueba contra un rodeo, no sé qué, algo, cazar un venado, un búfalo, etcétera. En África también, o sea, se los ponen que tienen que cazar el tigre, el jaguar, no sé, lo que tengan que hacer, porque es demostrar que son hombres, que ya son valientes y pueden cuidar y tener una familia y después van a competir con otros liderazgos. En ese sentido, ahora en nuestro país, este ritual se hace en que tienen que salir. Los niños están con el miedo y el temor, tienen que salir. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Emigrar. Migrar hacia el norte. ¿Por qué? Porque ahí no hay para poder ofrecer una casa, un cultivo, ser un proveedor. Entonces se supone que va y con mucho miedo tienen que atravesar si es que alcanzan a llegar, o van con el tío, o con el coyote, o con el papá, o el hermano, se vienen en grupo. Y se quedan estas niñas esperando. Entonces se empezó a hacer esta situación de que se quedaban en la casa del novio con el suegro o la suegra, y es una cosa muy generalizada. Si empezamos a investigar, se da en muchas comunidades y en muchos estados, aunque sean muy progres, se da por estas migraciones, y estas niñas se quedan ahí, pues, y ahorita ya con el avance de las leyes están en la tipificación, son víctimas de trata, porque trabajan día y noche para la familia, en la parte de la cocina, el traspatio, el cultivo, el cuidado, la lavada, etcétera, desde 12 años. Las mamás creen que pues van a estar en cuidado y van a asegurarles su matrimonio y su vida familiar, o porque tienen una situación económica y las venden porque pues van a tener un dinero que les va a servir a la familia de la niña
a solventar alguna problemática que tengan o que quieran hacer. Entonces, sí hay un comercio, ¿no? Es una cuestión mercantil, pero dentro de los usos y las costumbres explotan a la niña y en muchas ocasiones son violadas porque son propiedad del suegro. El chico no está. Entonces, son propiedad también y así lo dice. Entonces, en este caso, fue lo que dijo el señor. Va ante el comisariado y denuncia que se fue la niña, o sea, y que es su propiedad porque él pagó 120,000 pesos y con los intereses él cobra 200,000. Estamos hablando de hace unos días en un lugar de nuestro país, en donde existen las leyes y los tratados. Entonces, este señor, apoyado por, claro, pues esta organización patriarcal, que no es un mito, o sea, existe y lastima la seguridad, la salud e integridad de las mujeres, detienen a la señora y la golpean y la señora aborta, la mamá de las niñas aborta y y las otras niñas son como 3 niñas menores de 10 años, además de Angélica, la prometida, están encarceladas y la niña huía porque tenía pánico de la violación sexual del papá de su novia hacia ella. Entonces, ellos lo declaran como un derecho. O sea, yo pagué mi derecho, ya mi propiedad. Entonces, esto lo estamos viendo en este tiempo, ayer. Ajá, entonces por eso yo escogí, me gustó cuando me dijiste, dije, voy a escoger pues no lo mismo de siempre, sino qué está pasando en nuestro país, porque estas personas emigran o migran para el norte y esos niños a veces no regresan. Y muchas veces regresaron ya como pues, adolescentes un poco más grandes, sin dinero, con ciertas situaciones económicas y de salud, o no pudieron regresar porque se quedaron allá y se quedan casi de por vida las niñas ahí, propiedad de la familia del novio, del futuro marido, pero también es en esta situación, cuando regresan, también muchas veces tuvieron relaciones sexuales sin cuidado, porque eso sería otro tema de ver cómo se da esto en estas comunidades de migrantes ilegales que están en Estados Unidos, semi escondidos, porque las autoridades saben que están ahí, pero están haciendo un trabajo muy barato de agricultura o de jardinería o de albañilería en Estados Unidos y hacen de la vista gorda para no darle las prestaciones que tienen y después los regresa. Pero entonces también por esto, esta migración también dio que también nos trajeran una carga fuerte de infección de transmisión sexual, o sea, el VIH se dio en muchas mujeres casadas y en estas condiciones de relación con personas migrantes. Bueno, esto a lo mejor es algo un poco del tema, pero es la realidad de lo que está pasando y la policía comunitaria entra, está en investigación, pero afortunadamente las mujeres están cambiando. Eso que hacen las jóvenes, esas declaraciones, estos programas que compartimos y comentamos, crean una conciencia y sobre todo informan. O sea, puedes ir al Instituto de la Mujer, puedes ir al DIF, a Espina o a una fiscalía fuera de los usos y costumbres, porque los usos y costumbres nunca van a estar por encima de los derechos humanos, que se entiende esta parte. Y está por encima de los derechos humanos el que las niñas sean comerciadas así. Vamos a ver, porque ya estamos hablando ya penalmente de un caso de trata y del abuso policíaco al haber golpeado de tal manera a la mamá que se resistió por el fin de cuidar a sus hijas y donde le causaron un aborto, ¿no? Un aborto. Entonces, estas comunidades son unas prácticas que se hacen de las niñas puber 12, 16 años. Y vuelvo a lo mismo. Las mamás y la comunidad piensa que las están protegiendo, que las están protegiendo, que las están protegiendo del abuso, que les están protegiendo de la pobreza que van a hacer, pero finalmente es matrimonio infantil, porque las venden de una manera puber. Angélica ahorita tiene 15 años, pero fue vendida a los 11 años. Es un matrimonio infantil forzado y ella fue encarcelada cuando decidió huir de las agresiones y de la violencia sexual de su suegro.
Bueno, ¿cuáles son los derechos de estas niñas y de los niños? Tienen derecho a ser prioridad. Siempre el interés superior del niño es el que se debe de ver. En este caso de la niña, el interés superior de la niña es que esté en casa con su familia, arropada, con salud, cuidados y escuela. El derecho a la identidad, ¿quién es ella? El derecho a no ser discriminada, a no vivir violencia, protección de su salud, incluirla, porque también de qué manera estas niñas también al pasar así a ser una mercancía de la familia del novio, no tienen escolaridad, no participan, se dedican a dar todo su trabajo de día y tarde, no sé si también, creo que también la noche, para las tareas y las faenas domésticas que les asignen, así, al 100%. Bueno, entonces, vimos esto, la cartilla de las niñas, me gustó mucho porque es un evento que hicimos cuando se cumplieron los 100 años, los 50 años, y pues las niñas tienen derechos, los adultos todavía lo hicimos en los 95, ya hace casi 30 años, y sigue siendo lo mismo, o sea, todavía no se respetan los derechos de las niñas, ni ellas saben que tienen derechos. Hay que compartir y evitar la discriminación y sobre todo impulsar en positivo que las niñas, o sea, no son un mal para la familia, o sea, y tampoco son una mercancía que se tenga que explotar. Y eso se da desde la infancia, en donde les decíamos que las convierten en princesitas, esperando que las rescaten. Y hay que compartir, o sea, una niña y un niño de la misma edad, del mismo peso, pueden comer lo mismo y tienen derecho a lo mismo, a jugar, al esparcimiento, como decía mi hijo, a estudiar, a leer, a tener una identidad, un nombre. Y eso le toca a las autoridades, pero como son cuestiones que también tienen que ver con la penalidad, cualquiera de nosotras podemos salvar a una niña de esta situación, salvarla de esa arraigo. Vemos lo que tú dices en un principio, que las niñas están menos en la ciencia, tienen menos posibilidades de estudiar, las carreras docentes pues son las más altas, van bajando en base a la tecnología y si se alejan del rol de cuidados, del rol asignado a las niñas por nacer niñas, son menos las mujeres que participan ahí, y cuando participan en la parte de las ciencias y la tecnología, podemos comprobar que se les paga menos y no tienen, y están luchando contra ese techo de cristal. Finalmente, hay que escuchar a las niñas, ahora por eso a nuestras jóvenes, que hablen, que digan, que protesten, porque tienen derechos y su opinión es importante. ¿Y quién más, sino nosotras, las mamás, las tías, las abuelas, los podemos hacer? O sea, no podemos seguir teniendo a niñas que son madres y cuidan a niños. Niñas teniendo niños no se puede, porque es un gran retroceso y una violación a los derechos de las niñas. Y como lo veíamos en el video que les compartí, empoderar a una niña de los 12 años que tenga salud, que tenga escuela, que tenga voz y opinión, es apostar a un país mejor, o sea, un país donde las familias van a estar mejor informadas, donde no va a haber tantos embarazos no deseados, porque no va a haber. Si ellas deciden su situación, va a haber mujeres con un empleo bien pagado, porque están conscientes de lo que valen y de lo que tienen que hacer. Y pues aquí yo terminaría lo que ya antes hemos comentado, que la igualdad se aplica desde la casa. O sea, no debe de haber diferencias en las normas, no debe haber diferencias en la responsabilidad, en el lavado de platos, en el cuidado de las mascotas, en el cuidado del hermanito o las hermanitas. Hay que poner atención a todo esto y no crear niños y niñas con ideas de estereotipos, con miedos, que se desvalore uno hacia el otro. Esto es hacia donde vamos, evitar, erradicar totalmente la violencia sexual hacia las niñas, reducir
y eso están ahorita haciéndose desde las mujeres. Hay un programa que se llama FOBAM, que yo creo que voy a invitar a uno de los que lo están coordinando para que nos hable sobre este programa. Muy bien. A mí me gustaría mucho, Mari Carmen, Olga, porque me llamó mucho la atención hace un momento el tema del estupro, y el estupro en Baja California en particular, que pareciera ser que es un delito menor, y sin embargo hay que leer y hay que tratar de entender cómo el Poder Legislativo de Baja California pues está involucrado en mantener un delito que en realidad debería de ser sancionado de otra forma. Para esto, pues a mí lo primero que me gustaría hacer es dar a conocer cómo está establecido el delito del estupro en Baja California. Y me voy a referir a otro delito que es todavía más grave y sobre el cual todavía la información oficial que se tiene sobre los alcances de este delito, pues siguen siendo una enorme incógnita porque se clasifica de una manera así muy general y que es la corrupción de menores. En el caso del estupro, el Código Penal de Baja California se refiere a este delito en el artículo 182 del Código Penal de nuestro estado. ¿Pero de qué año es? Disculpe. ¿Perdón? ¿De qué año Este es el vigente. Este es el vigente, lo tengo aquí, lo tengo abierto. Y es que es un análisis incluso... ¿Perdón? No se ha cambiado, porque yo entendí que se había modificado en el 19. Bueno, mira, lo que yo tengo es es el actual. Si tú tienes otro dato, nada más me lo corriges, porque a mí me llama mucho este artículo 182 relacionado al delito de estupro, al que realice cópula con mujer de 14 años de edad y menor de 18, ¿sí? Casta y honesta. Fíjate nada más. No, si tienes un artículo viejo, porque eso ya se... ¿Sí? Ah, ok. Sí. Bueno, entonces... Pero apenas se cambió. Sí, sería hace muy 2 interesante. años. Sí, sería muy interesante conocer porque incluso si se les modificaron las penalidades, porque el mismo artículo 182 hablaba de una penalidad de 2 a 6 años de prisión y hasta 100 días de multa. No sé si ya lo aumentaron a 5, de 5 a 8, que es más o menos el estándar a nivel nacional. No, yo creo que, o sea, es un código viejo porque yo estuve revisando en el... Ahorita voy a consultar el nuevo. Y cuando a veces, mira, te das cuenta porque a un lado, creo que del lado derecho, vienen reformas. Entonces, está en las reformas, cuando es el primero, el original, van poniendo reforma tal. Entonces, no tiene ninguno de eso. Es lo malo a veces en internet que te salen Ahorita voy a consultar el Código Penal ya actualizado, sí, más vigente. Recuerdo que se quitó lo de casta y honesta hace algunos años. Sí, porque la verdad esto estaba terrible. O sea, no estamos hablando de una década, ¿no? Estamos hablando de hace pocos años. Así es. En esta última década. Sí. De cualquier forma, la fuerza que yo quiero son los datos estadísticos de la incidencia delictiva correspondiente a este delito y al de corrupción de menores de este año, lo que llevamos de este año y compararlo con lo del año pasado. Por ejemplo, en el año 2020 se cerró con una cantidad de 44 expedientes abiertos investigados por estupro. Y en este año ya llevamos 38 en todo Baja California. O sea, es una clara tendencia hacia la alza en este delito. Y después el tema de la corrupción de menores cerró el año pasado con 694 expedientes abiertos, ¿sí? Y en este momento ya llevamos 502 y estoy hablando hasta el pasado mes de septiembre. Entonces, estamos viendo un crecimiento importante que desafortunadamente no se corrige. Perdón, esta estadística es hasta el mes de agosto, de acuerdo a la cifra que está dando la misma Fiscalía General del Estado. Aquí el problema es que esta estadística no detalla
en el caso específico de del delito de corrupción de menores, cuántos son niños y cuántas son niñas. Y luego viene también otra estadística que también ha crecido de una manera muy interesante, muy alarmante en nuestro estado, que se refiere a otros delitos sexuales. Y estos delitos sexuales incluirían violación en grado de tentativa, violación equiparada y violación impropia, así como abuso sexual. Ahí, evidentemente, también, desafortunadamente, no existe el detalle fino, pero el año pasado terminó con 1,597 de estos casos y en lo que va hasta el mes de agosto del presente año, estamos llevando 1,174. ¿A dónde quiero llegar? Finalmente estamos viendo que en uno de los estados donde la violencia se ha empoderado de una manera muy importante, muy relevante, y en donde existen cantidades de violaciones, por ejemplo, al cerrar agosto ya llevamos 403 denuncias de violación, y que el año pasado terminó ese delito de violación con 564. Obviamente estamos hablando también de una cifra de la cual desafortunadamente no sabemos cuántas son hombres y cuántas son mujeres, pero es evidente que las niñas y las adolescentes en nuestro estado están viviendo una situación de mucho riesgo y desafortunadamente con una participación delictiva también muy señalada y también con una situación que está creciendo y que desafortunadamente la misma educación promedio que tenemos los baja californianos ha estado propiciando y las mismas situaciones de pobreza y de la misma pandemia han originado también que este tipo de delitos esté creciendo de una manera significativa. Entonces, yo sí quería destacar el caso de Baja California en lo particular, porque evidentemente, siendo Baja California uno de los estados con mayores índices delictivos en los últimos 10 años, pues estamos viendo que estos delitos, en lugar de descender, están creciendo, y algo tienen que hacer los gobiernos y las legislaturas locales, porque en el caso específico de lo que viene siendo la pederastia, el Código Penal de nuestro estado, tengo entendido que no considera pederastia delitos que están tipificados como estupro, porque simple y sencillamente el momento en que la persona que comete el delito en contra de estas adolescentes de entre 14 y 18 años, ¿sí?, deciden casarse con las mujeres. Entonces, aparte, tengo entendido que también la pederastia solamente son con menores impúberes. Así es, solamente con niños. Aquí sí, menores de 14 años. Entonces, habría que hacer algunos ajustes también por parte de los legisladores en nuestro estado de Baja California para que no esté tan abierta la brecha entre un delito que posiblemente se pueda incluso pagar con una fianza y llevar un proceso fuera de prisión, ¿sí?, a un delito como la pederastia, que sí es mucho más estricto y mucho más rígido en las penalidades y en las sanciones administrativas. Pues yo creo que es oportuno este tema en este contexto de la niña. Habría que revisar más, o sea, estoy de acuerdo contigo, hay que armonizar, o sea, lo que pasa es, lo que yo he visto es una situación de las legislaturas, quizás porque la pasada fue muy corta y estaba en un rollo así más enfrascado en lo político. No estaba más sometida a los caprichos de Bonilla. Pues sí, sometido a lo político, porque también pudieron haber hecho por fuera otras revisiones. Anterior a la que acaba de pasar, o sea, la 23, la 22 y la 21 y la 22 sí trabajaron mucho estos temas, pero como no había mayoría, la mayoría la tenía Acción Nacional, que obviamente tiene sus intereses económicos, porque hay muchos empresarios, y también tiene sus intereses morales, porque hay una relación muy cercana con el obispado y pues las creencias respetables, pero eso es lo que pasa cuando tus creencias están dentro de, o sea, de tu función, no deben de estar dentro de tu función. Y creo, y sí,
Yo estuve revisando en el 2017-18, ya dejé de revisar porque me puse a hacer otras cosas, porque sí había un avance sobre este tema. O sea, la corrupción, ahí lo ponen como un acto inmoral, o no me recuerdo de qué manera, pero la corrupción está relacionada con la trata de personas. O sea, Claro, hay un techo, hay un marco normativo internacional, federal, al cual se debe de armonizar todas estas leyes. Entonces, es un trabajo que no se trata de una ocurrencia de que una diputada o diputado quiera hacerlo. Se trata de que una diputada o diputado legisle todo en lo que tiene que ver con los derechos de las niñas y los niños y sea de una manera integral, en donde los códigos penales, la Constitución y las ciertas leyes que hay en la ley de violencia, la ley para las víctimas, la ley de los niños, la ley para adolescentes, se empareje, porque a veces les da a las legislaturas por empezar a sacar muchas leyes, cuando ya hay un proceso anterior que se quedó en el cajón porque no era del mismo partido, porque no tenía la fuerza, porque pisaba los intereses de alguien que no lo quería que se hiciera, se quedaron ahí, como decimos, en la cocina, pero no alcanzaron a cocinarse. Y creo que es tiempo también, sería interesante tomar esto como una meta, un propósito de señalar, porque se la pasan en las instituciones con capacitaciones y capacitaciones, pero y concientización, cosa que yo no estoy muy, muy convencida de que el funcionariado, que son los funcionarios y las funcionarias, se sensibilicen o se convenzan, ¿no? Creo que si existe una ley que te dice, aceptas la mordida y te va a ir así, pues no lo vas a hacer. O sea, desafortunadamente o afortunadamente, actuamos por las sanciones. O sea, aunque no entiendas por qué no te debes de poner en azul, sabes que te cuesta mucho y que no va a haber ningún juez que te lo perdone y no te pones en azul. Creo que las sanciones deben de funcionar y esa es la parte que nos hace falta. Revisar esta legislatura que tú estás mencionando y ver qué pasa con el Código Penal, cuáles son las sanciones, que también se tiene todo esto que, ay, es que es mucho trabajo, que armonizar con el bando de policía y el gobierno, o sea, porque si la policía hace una cosa y no hace lo que tiene que hacer para que la investigación se pueda llevar a cabo y el tipo que estuvo prostituyendo a estas jóvenes o las pusieron de meseras o de sirvientas o de enfermeras sin pagarles porque pues no les van a pagar porque les están dando de comer y tienen renta. O sea, es trata de personas. Yo creo que no queda muy claro esto de lo de la trata y la ley de víctimas. Por ahí se me hace que es una buena, se puede convertir tu observación en una buena propuesta para que en el legislativo consideren esa situación y pues vayámonos a las sanciones. Yo soy de que si no te cuesta, no lo haces. Si no tienes, como decía Michel Foucault, la certeza del castigo. O sea, la certeza del castigo de que si te pasas esto, si rompes esto, agarras eso, entonces no lo vas a hacer. Pero cuando no tienes esa parte, pues te vas brincando y no llega la conciencia. Sí. Así es. Bueno, pues estamos hablando de un tema que atañe pues a la mitad de la humanidad y como mujeres y como niñas a un gran porcentaje también de la población mundial, más, ¿qué serán? Más de 600, ¿qué serán? Casi los 956 millones, según cifras del Banco Mundial, hasta el año 2020, eran niñas de 0 a 14 años. Y en México, de acuerdo al Censo de Población del año pasado, Censo Nacional de Población que realiza el INEGI, estamos hablando de casi 16 millones de niñas, de 15 millones 500 mil niñas, en cifras cerradas,
Y pareciera que no es un problema grave, pero cuando lo llevamos a las cifras de lo que tú mencionabas ahorita, por ejemplo, la trata de personas, pues México está ubicado en el primer lugar dentro de los países de la OCDE con este problema de trata de personas. Ya en este volumen de niñas que hay, se recuerda que el caso de la trata de personas afecta desde las niñas y las adolescentes hasta mujeres jóvenes en más del 50%, casi el 70% de los casos de trata que se tienen conocimiento y que se reportan, ¿no? Y muchos de esos casos de trata de mujeres y de niñas terminan siendo un delito que se ejerce, se realiza con fines de explotación sexual. Y esto nos lleva también a una gran violencia sexual contra las mujeres. Y datos que mencionabas también tú, Mari Carmen, de los embarazos jóvenes, los embarazos adolescentes, de niñas que apenas tienen su primer mes de regla, segundo mes de regla y ya las embarazan. Y también México tiene pues de los primeros lugares de la OCDE, si no es que el primero en embarazos jóvenes, y Baja California destaca. Hasta la última vez que vimos los datos, tenía el primer lugar en niñas madres, ¿no? Y creo que estos son problemas fundamentales que tienen que verse. Tú pusiste al principio del programa este reloj de cómo es la vida para una niña que es protegida, cuidada por la familia y la sociedad, y cómo puede serlo para una niñita que después de los 12 años puede sufrir un problema de trata o de embarazo temprano por los motivos que sean. Y finalmente, si te lo llevas tú a una exposición general, pues te lleva a un problema de la sociedad, ¿no? O sea, si se retrasa un niño, una niña en sus derechos, y si esto lo proyectas a nivel de esta población que tenemos de infantes y adolescentes, pues te lleva a un problema que significa una dimensión nacional ya que ha de ya tomarse en cuenta, porque ya se constituye un problema de salud pública y un problema de violación sistemática de los derechos humanos, y una condena a las nuevas generaciones, porque hay que pensar qué pasa con los niños que nacen bajo estas condiciones de jovencitas, de adolescentes maltratadas, violentadas en su vida sexual, ¿no? Creo que, Mari Carmen, falta mucho por avanzar, pero me gustaría que mencionaras también los aspectos en que tú ves que sí se ha logrado avanzar, porque paradójicamente, junto a lo que vemos, hay un boom, un movimiento muy fuerte mundial y nacional por los derechos de las mujeres. Y estamos viviendo ahorita una época que parece corresponder a las mujeres, y dicen que el futuro inmediato, el futuro es femenino, por estos avances de espacios que van logrando la mujer, ¿no? Y este empoderamiento que poco a poco se va abriendo paso. La misma Organización de las Naciones Unidas, cuando determinó establecer esta fecha como el Día de la Niña, el 11 de octubre, dice que las niñas, lo voy a leer textualmente, las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo, tanto como niñas empoderadas de hoy, como trabajadoras, madres, emprendedoras, mentoras, jefes de hogar y líderes políticas del mañana. La inversión para ello pasa por la defensa de sus derechos en pos de un futuro más equitativo y próspero, en el que la mitad de la humanidad sea un socio igualitario para resolver los problemas del cambio climático, los conflictos políticos, el crecimiento económico, la prevención de enfermedades y la sostenibilidad global.
Y todo esto que se escucha muy bonito tiene que pasar forzosamente por los compromisos de los gobiernos en sus presupuestos. Estamos ahorita en vísperas de entrar ya a la definición del presupuesto 2022 y política que no se plasma en presupuesto, en recursos para apoyar los derechos de las niñas, las adolescentes y de las mujeres, pues no pasa de ser un discurso, Mari Carmen. Así es. Pues ya para ir cerrando, yo he estado analizando y en tanto lo que comentamos hoy como lo que he leído y los casos que hemos visto, es la situación de eliminar el embarazo infantil. El embarazo infantil termina en lo que decía, una situación de corrupción, trata de personas, porque, o sea, como que las compran, y además pues una niña que se va a defender. Y las estadísticas han señalado que en Baja California, por ejemplo, disminuyó el embarazo en adolescentes por los programas, por la información, por lo que sea. Porque estamos cerca de Estados Unidos, no sé, no hemos analizado eso. Sin embargo, ha habido un aumento, y eso es generalizado a nivel nacional y en otros lugares, el embarazo infantil. O sea, el embarazo infantil son niñas pubers que empiezan a abusar de ellas de los 9, o sea, de los 9 años, y cuando ya inician su menstruación, pues quedan embarazadas a los 11, 12, o sea, el embarazo infantil son menores de 15 años. Y se están dando más casos aquí, porque quizás también las jóvenes que son menores, porque la edad menor es hasta los 17, pueden quizás defenderse un poco más, tener un poco de mayor información o escapar de esos hogares violentos o escapar de esas situaciones de riesgo. Entonces, en México es principalmente el embarazo infantil y que está relacionado con el matrimonio infantil, por lo que hablamos. Entonces, eso que se generalice, y creo que junto con esto va lo que decíamos de la legislación. Ante todo tenemos leyes muy interesantes y buenas, generosas y justas, pero no se dan a conocer y se atoran en las fiscalías o los ministerios públicos. Entonces, creo que ahí está la clave. O sea, el tema es estos dos: embarazo infantil, matrimonio infantil, o sea, eliminarlos, la consigna, con presupuestos, como bien dices, revisando, armonizando leyes, pero también que actúen las fiscalías, que actúen, porque muchas veces se va la protesta contra la autoridad, el municipio, la policía o el Estado, no sé, el gobierno, la gobernadora X, ¿no? Y sin embargo se queda en las fiscalías, porque ahí está va a estar el juez, el fiscal, que tiene que corroborar, que tiene que argumentar, que tiene que defender. Entonces es la parte de la justicia la que nos llega. También hay que impulsar que se haga eso de la justicia con perspectiva de género y estar conscientes que las mujeres no queremos piropos. O sea, a mí nunca me han gustado los piropos. Me molestan, me incomodan porque me devalúan mis habilidades, mis capacidades. O sea, de lo que, si es más importante lo que traigo puesto, mi color de cabello, o mi boca, o mi mirada, o lo que sea, pues eso no es lo importante, porque entonces devalúa las habilidades que tengo para resolver, para discernir, para armar o para desarmar. Creo que vayamos viendo que los piropos no son bienvenidos. Lo que queremos es mejor salario, iguales salarios, mejores prestaciones, y desmistificando todo esto, ¿no? De lo que se espera de la niña. Por eso es bien bonito. A mí me encanta ver a esos papás con sus niñas que las llevan al básquet, a la natación, y que las enseñan a jugar y hacer. Entonces, hay mucho por hacer. Nuestro país tiene muchos recursos.
las autoridades, yo creo que el gobierno tiene una buena intención, habría entonces que ponerle las premisas o decirles cuáles son las herramientas para que nos otorguen esos mecanismos de presupuestos e instituciones que protejan los derechos de las niñas y las mujeres. Aquí es como yo cerraría. Agradezco mucho sus aportaciones como siempre y vamos viendo. Oye, Carmen, me gustaría que antes de que te despidas nos digas algo sobre el lema. Sé que cada año que se conmemora el Día Internacional de las Niñas, se escoge un lema y ahora fue la generación digital, nuestra generación. Parece que por ahí es donde le van a dar énfasis, sobre todo a partir de todos los problemas que trajo la pandemia, que nos confinó en nuestros hogares y que potenció el trabajo desde la casa con los sistemas digitales y puso en evidencia cómo las mujeres y particularmente las adolescentes son las que están más alejadas del acceso a la tecnología. Entonces, por ahí creo que fue un análisis que hicieron en la ONU para escoger este lema. Y me gustaría mucho que tú comentaras lo que significa, ¿no? para México. ¿Recuerdas que el foro generacional, que se dio en el aniversario del 8 de marzo como parte de a los 20 años, no, a los 30 años de Beijing? O sea, en esta parte y en los que se está conmemorando por los 20 años de los Institutos de las Mujeres, hay una situación de, ¿cómo te puedo decir? De institucionalidad. O sea, se está institucionalizando las demandas feministas y hay una discusión sobre lo que dice la ONU es lo que nos conviene, que la ONU, pues atrás de ella están países y atrás de esos países hay un dinero que es un capital neoliberal con sus ideas de este tipo, que finalmente también es patriarcal, que no es lo que queremos y buscamos las feministas en esta situación de eliminar las desigualdades. Entonces, estos mecanismos son los que imponen los temas. El tema yo lo vi en donde fue, en el 2006 o 2008, no me acuerdo, me tocó estar en Nueva York, porque cada año se hace esta convención. Y estuvo Hillary Clinton, fue la que habló a favor de impulsar estas innovaciones en todas las niñas, o sea, que deben de tener. Pero atrás de esto hay toda una situación que tiene que ver también con nuestros recursos, recursos petrolíficos o de naturales, o sea, como el litio, todo esto. O sea, también atrás de esto no podemos confiar mucho en lo que dicen los mecanismos internacionales, porque atrás de ellos hay también una conveniencia de un capital que es el que finalmente pone ese capital y dispone también del capital de los países socios. No se puede confiar, porque yo me pongo a pensar si realmente, por ejemplo, en Ensenada o en Rosarito o en Valle de San Quintín, lo que necesitan es la tecnología. Claro que en la pandemia sí se necesita, pero no se ha dado porque nos hace falta mucho. O sea, esa foto, por ejemplo, que tiene Javier ahí, o sea, a esas niñas lo que les hace falta es agua. Así es. De hecho, Mari Carmen, Olga, de hecho, la misma Organización de Naciones Unidas a través de la UNESCO determinó en diciembre del año pasado que más de 11 millones de niñas afectadas por el tema de la pandemia no van a regresar a la educación precisamente porque este sistema tan desigual, económico, político, social, cultural que tenemos en el mundo impide a los padres de familia
llevar a los niños de nueva cuenta a incorporarse al sistema educativo, tal y como estaba viniendo, se han empobrecido, que ese es otro tema que pues queda pendiente, ¿no? Esta fotografía representa otra situación que viven millones de niñas en el mundo y que está vinculado directamente con la pobreza que genera la desigualdad en la distribución de la riqueza, ¿no? La violencia y la pobreza es lo que más golpea ahorita. Entonces, esos 11 millones de niños en el mundo, se habla del 60% de ellas son niñas, las que no regresarían después de la pandemia, porque tampoco, lo que están diciendo ustedes, simple y sencillamente hay regiones en el mundo donde, para empezar, no existe ni siquiera agua potable, como lo estamos viendo en este caso en particular, que tienen que almacenar en esta gran olla el agua, y mucho menos energía eléctrica. Entonces, es un tema, Mari Carmen, que apenas estamos visualizando. A mí, cuando he estado manejando esta serie de fotografías, me ha impresionado el enorme contraste en la que viven algunas niñas con otras niñas en países desarrollados y en países totalmente subdesarrollados. Y entonces, esta visualización que apenas manejamos en los temas que consideramos que son los más relevantes que están padeciendo las niñas en este momento, pues tiene que ver incluso con el tema de que se ven forzadas muchísimas de estas niñas ahora por todos los temas que están relacionados con la desigualdad en un trabajo infantil que de veras es vergonzoso. Vergonzoso porque las niñas y los niños deberían estar en las escuelas estudiando y no en las calles haciendo trabajos que de veras son de migrantes. Pero en fin, ahí se queda para quizás futuros programas, Mari Carmen. Sí, y muy interesante tu reflexión, Mari Carmen. Tiene polémica también, por supuesto, de esto del acceso de las mujeres, de las adolescentes, a las niñas, a la tecnología como una de las metas, ¿verdad? Que dices tú, bueno, pues esos temas también se deciden a veces en grandes corporaciones económicas, pero sí vimos, por ejemplo, ahora con la pandemia, que en casa quienes tenían más dificultades para estudiar, pues eran los niños, las niñas pobres que no podían tener acceso a internet y no tenían un dispositivo, una computadora para hacer este estudio, y también afectó a las mujeres que no pudieron trabajar también por este problema. Pero bueno, es un tema que se queda abierto. Pero Y me Marica parece, decía, adelante. me parece que es un buen tema, porque una vez yo lo traté de abordar con unos compañeros que están en el gobierno de Morena, en la parte de educación, porque la realidad es otra, o sea, el gobierno federal y estatal no se organizó o se coordinó, no tuvo un programa así emergente, bien hecho, no sé si en otros países se hace, para atender, para asegurar que las niñas y los niños atendieran sus clases. O sea, a mí me reportan, por ejemplo, una señora que pobre, o sea, tiene dos niñas creo que una va a cumplir 15, la otra creo que tiene 12, y una chiquita de meses. Entonces, para ella es un problema porque es la mayoría. ¿Quién tiene dos computadoras o tantos para que estén al mismo tiempo en la clase? ¿Por qué no se pudieron organizar las escuelas en ese aspecto? Que un día a tales horas en tal grado, no sé, yo no veo que hayan hecho esto y nada más los dejaron. Y además la señora batallan las señoras porque no tienen el dinero para pagar todos los días, o sea, les ha aumentado mucho su luz y tienen que buscar formas de internet porque uno está en el teléfono, el otro está no sé qué, para que puedan terminar las clases al mismo tiempo. Y con qué recursos les aumentó el costo de la luz, les aumentó el costo de su celular, se quedan sin crédito. Entonces, ¿quién está viendo esta parte? O sea, tiene que ser un plan bien hecho, integral, o sea, que van a estar van a tener internet, o sea, pero van a usar el internet, se van a dar las clases por internet, ok, tal vez a las 8 de la mañana, todos los primeros.
a las todos los segundos. No sé de qué manera, pero yo no vi esta coordinación. Yo nada más veo que los dejan. Y ahorita las maestras están yendo a la escuela y no están atendiendo al grupo, los están enviando. Y sí hay niños que se han contagiado de COVID. O sea, no he conocido casos graves, pero sí se han contagiado. Las maestras están asustadas. Y sí, como ya les comenté al principio, hay vacunas de gente joven con 2 vacunas irresponsables y se están contagiando de COVID. Entonces, tiene que haber una cuestión integral, salud y educación y violencia hasta esto. El acoso hacia las estudiantes universitarias a través, ahora por internet se ha agravado. Entonces, Sí. no están atendiendo la pandemia como si no hubiera pasado nada. Y yo pues no tengo mucha esperanza de que sea lo más primordial la cuestión de la tecnología, porque hay otras cosas que se tienen que ver, como es que rechine el sartén, que la mamá que tuvo que dejar de trabajar. O sea, hay mamás que todavía batallan con el horario. Algunos tuvieron que tomar horarios nocturnos para poder estar con los niños en la mañana. O sea, y yo no sé si no me he metido, pero a los casos que yo platico de comunidades que son pobres, de mi misma familia y de otros estados con amigas, yo no veo que haya una coordinación de esto para que no haya sido tan reprobable la pérdida de estos años escolares. Y pues ya, te digo, eso es todo un tema, habría que invitar a alguien experto en eso. Un dato duro, finalmente, sobre esto que estábamos platicando. Datos de este año de la Organización de Naciones Unidas. ¿Sí? Más la mitad de la población mundial no cuenta con posibilidad de conectarse a la Internet. Y el grupo más afectado por esta situación son las niñas y las mujeres. Sí. Ahí está de contundente el dato. En fin, bueno, pues no sé, ¿algún comentario final que quieras hacer, Mari Carmen? Que son hermosas, que no hay que olvidarnos de nuestra niña que llevamos dentro, nuestra niña interna, es la que nos pone las pautas, es la que nos dice lo que se debe de hacer. Y seguirnos cuidando en la pandemia, seguir cuidando a las niñas y a los niños. Sí, sí, sí. Y es muy importante que lo señales. ¿Sabes por qué? Porque estamos en este momento en una situación de alta vulnerabilidad, porque estamos en el proceso del cambio de temporada. Sí, entonces, estamos saliendo de un año muy caluroso, de un verano muy caluroso, a un invierno que se prevé va a ser muy, muy frío. Entonces, estamos en Baja California en particular, estamos en este momento en esa transición y estamos ya sufriendo temperaturas bajas a partir de las 5 de la tarde hacia las 7, 8 de la mañana del día siguiente. Así que, amigos, amigas, cuídense, por favor, mucho. Abríguense, ya es momento de abrigarse, porque pareciera uno de los consejos de la abuelita, pero ¿saben qué? Desafortunadamente estamos en una situación de pandemia, ¿sí? Y acuérdense, en este momento, cualquier síntoma que usted tenga relacionada con un enfriamiento o una gripa, inmediatamente vaya a las instituciones del sector salud públicas, porque todas este tipo de enfermedades por protocolo están siendo tratadas como sospecha de COVID y es importantísimo que usted lo detecte lo más oportunamente posible. Así que cuídese mucho. Así es. Bueno, querida Mari Carmen, nos vemos el próximo miércoles. A ver si para el próximo miércoles tenemos chance de platicar un poco sobre, no sé si así se pronuncie el nombre, pero la joven de Amahac. Esta escultura descubierta el pasado 1 de enero de este año, 2021, y que es la que va a representar a las mujeres de los pueblos originarios, de los pueblos prehispánicos, en el Paseo de la Reforma. Me gustó mucho la historia, la estuve escuchando ayer en alguna entrevista ahí en los periodistas con Adolfo Suárez del Real. Qué entrevista tan maravillosa, porque dio toda la historia y lo que tiene que ver con las diferentes etapas de quiénes han sido los grupos dominantes en el país, del desarrollo del Paseo de la Reforma.
Y lo interesante y simbólico que se ponga esta escultura de la mujer precisamente a los 700 años de la construcción de la ciudad. Mencionó datos muy bonitos, Mari Carmen, de cómo está comprobado por varios antropólogos, historiadores, que las mujeres han sido las verdaderas fundadoras de las ciudades. Ellas son, dice, las mujeres, en un trabajo real de ir construyendo casa, hogar, fueron creando ciudades en la antigüedad. Y entonces me gustó mucho también el hecho de que encontraran a esta mujer que es la primera figura de rostro femenino, la primera mujer con sus senos y toda representada, bonita, bella, como una mujer empoderada. Dice, por el atavío que trae, pudiera tratarse, no es una deidad, y se pudiera tratarse de una mujer gobernante. Y habla pues del poder que tuvieron también las mujeres en las culturas prehispánicas, a diferencia de muchas de las cosas que se han dicho, y se había un lugar importante de mucho respeto de las mujeres con poder. Y bueno, creo que a mí me gustaría mucho, Mari Carmen, si tú compartes la misma idea, que tuviéramos oportunidad de platicar de la joven de Amahac, en este año en que las jóvenes del mundo, incluido México, han estado empujando tan fuerte la ola verde, la lucha por sus derechos, y avanzado a tramos importantes en el reconocimiento del papel que juegan en nuestra sociedad estas mujeres de hoy, representadas también por la joven de Amahac. Ahí está. Con su rostro joven, ¿Cómo su vestimenta, su tocado, y es una figura de 2 metros. Ella está representada como en tamaño real. La pieza de ella, lo que constituye su cabeza, su cuerpo, es como unos 68, 65 centímetros, pero toda la pieza es de 2 metros, de la pieza que encontraron en Amahac, Hidalgo, Veracruz, del estado de Veracruz, pero la van a hacer de 6 metros para colocarla ahí, en ese polémico lugar donde fue quitado la estatua la escultura de Cristóbal Colón, donde no aceptaron la cabeza, que a mí me gustaba mucho también, la enorme cabeza de mujer indígena estilizada. Y ahora pues fíjate qué cosa tan providencial, este mismo año, ¿verdad? Que es tan importante en los aniversarios que festeja y conmemora México, se encuentra este mismo año esta escultura de mujer, la primera de mujer así empoderada, así lo menciona, ¿no? Y la réplica hecha, Olga Alicia, por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de 6 metros de altura. Así es. Qué cosa tan chida. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría, Mari Carmen? Sí, claro. ¿Sí? Ok. Bueno, gracias, Mari Carmen, muy amable. Que descanses y tengas muy buen día. Bonita semana. Ok. Hasta pronto, Mari Carmen. Un abrazo. Hasta luego, amigos. Terminamos Hasta luego. Terminamos nuestra transmisión el día de hoy. Hasta mañana. Cuídense mucho, protéjase y recuerde que la vida es muy breve, así que disfrútenla a su totalidad. Hasta pronto.